Muy buenos días con todos. Quien les saluda es un servidor, el pastor Miguel Salazar Briceño. Y desde esta plataforma, pues, muy gozoso de poderles transmitir el mensaje. Así que yo creo que ya estamos todos listos, ¿verdad? Hay expectativa, hay fe. Amén. El día de hoy tiene una palabra, Dios tiene una palabra para todos nosotros. Así que dígale al que está a su lado, ya déjame concentrarme. Amén. Así que concentrémonos, amados. Yo le invito a que usted pues pueda dirigirse a su Biblia, amén, y pues nos dirigimos al libro de San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8, versículo 12, 13 y 14. San Juan, capítulo 8, versículo 12, 13 y 14. La palabra de nuestro Señor se lee en el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondiendo Jesús y le dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Oramos, iglesia. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, gracias por este tiempo hermoso, Dios mío, donde nos permites compartir tu palabra. El día de hoy, Dios mío, te presentamos nuestros corazones. Perdona nuestros pecados, límpianos, Dios mío, de toda maldad. Y que el día de hoy tu palabra, Dios mío, sea, Padre amado, aquella palabra, Dios mío, que ilumine, Padre, que nos conforte, que nos ayude, Dios mío, en nuestras debilidades. Toma el control, Padre amado, en este lugar y en los hogares de tus hijos, Padre amado. Te lo pido, te lo suplico, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Te damos gloria y gracias, Padre, Hijo y amado Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, amados. Y yo quisiera empezar contando este relato. Dice que había un joven que adquirió con su gran esfuerzo, pues adquirió un boleto de viaje de tren para realizar un viaje largo que siempre había soñado. Pues durante el viaje no comió casi nada, pues había gastado todo el dinero del boleto. Así que no creía que sus ingresos pues le permitirían pagar la cuenta del restaurante. Así que el último día, ya sintiéndose que no podía pues soportar más el hambre, acudió al comedor diciéndose a sí mismo: así tenga que pagar la cuenta lavando los platos, hoy me voy a dar una gran cena. Entonces, ¿qué sorpresa se llevó cuando le preguntó al mesero por la cuenta? El mesero le dijo: no, señor, usted no debe nada. Su boleto incluye la alimentación de toda la travesía. Amada iglesia, ¿usted sabía que hay personas que no saben quiénes son y que Dios está interesado en darle su identidad? Así como lo escucha. En el texto que hemos leído en el inicio, nos habla que Jesús vuelve a decirles de que Él era la luz del mundo. Eso me da a entender de que cuando volvió a decirles, eso quiere decir que ya les había dicho anteriormente, dando a entender que el mundo estaba en tinieblas, en ignorancia, ya que Él venía a darle la identidad a la humanidad, o sea, a salvarlo. Él fue y es el único que dijo: porque sé, lo vuelvo a repetir, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Qué tremendas palabras de Jesús delante de los fariseos. También podemos ver en la palabra, pues, en la Biblia, que Jesús, empezando su ministerio, su identidad también fue probada. En el desierto, pues, y pudo, ¿no?, él salir con poder en el Espíritu. Eso me dice en el libro de Mateo, capítulo 4. Pero, ¿quién escribe este libro de San Juan? ¿Quién escribe este libro? Amados, este libro lo escribe su discípulo, el discípulo amado, Juan. Así es, él lo escribe, este libro, pues, y este Juan lo escribe con esa libertad, lo escribe con esa identidad que lo caracterizaba,
porque Él era aquel que se recostaba al pecho de Jesús. Él fue también aquel que le dijo que quién lo iba a traicionar. Él fue. Y vemos que este hombre, Juan, pues tenía muy bien clara su identidad hacia Jesús. Y es por eso, amados, que yo les empecé diciendo esto, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de mi identidad en Cristo. Amén. Repita conmigo, mi identidad en Cristo. De eso vamos a hablar el día de hoy. Amén. Y cuando hablamos de identidad, está hablando de quiénes somos en Cristo. Amén. Y tenemos que definir qué es identidad. Identidad, dice según el diccionario, que es el conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otros en un conjunto. Esa es la definición, pues, de identidad. Amén. La pregunta es, ¿cómo nos creó Dios? ¿Cómo nos creó Dios? Amén. Y el día de hoy vamos a ir desarrollando este tema acerca de mi identidad en Cristo. Amén. Mi identidad en Cristo. Así que, ¿cómo nos creó Dios? ¿Cómo nos hizo Dios? Dios había planificado. Amén. Dios había planificado, creó al hombre. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 y versículo 27 dice: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. ¡Qué tremendo! Dios, habiendo creado, amados, al hombre, lo creó con muchas capacidades. Así es como Él escucha, con muchas capacidades, con talentos, con autoridad. ¿Para qué? Para que éste pueda cumplir con todas las cosas que había establecido Dios. Amén. Que había establecido Dios, pues le dio una identidad al hombre. Eran únicos en la tierra. Amén. De la manera que el hombre, pues, Dios les proveyó de todo y le dio la identidad de la manera que el hombre se sienta satisfecho. Amén. Entonces, el hombre en ese tiempo no tenía problemas en el lugar. El hombre vivía en paz. Pues Dios lo había puesto en un lugar donde el hombre no tenía ninguna necesidad. Pues el hombre hablaba con Dios. El hombre era santo. Él se encargaba, pues, de poner nombre a todos los animales, a las plantas. Eso es lo que hacía el hombre. El hombre era sano, no le pasaba, pues, por la mente esos malos pensamientos, y pues tampoco no existía la enfermedad. Así como lo escucha, todo estaba bien. Amén. La palabra del hombre, pues, tenía peso. Todo era perfecto. Así es, todo era perfecto. Entonces, pero vemos, estamos en el año 2020, ¿no? Y vemos hoy en día cómo está la humanidad. Y usted es testigo de eso, yo soy testigo de eso. ¿Verdad? Qué gran diferencia. Cómo era en el inicio y cómo es hoy en día. Amén. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que el hombre perdiera su esencia, su identidad? ¿Qué es lo que le hizo al hombre perder su identidad? En el libro de Génesis capítulo 3, la palabra de Dios dice que Dios, había dado instrucciones a Adán. Le había dado instrucciones al hombre, pues el hombre se dejó engañar por una astuta, dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 3, por una astuta serpiente que los condujo, pues, a desobedecer a las órdenes de Dios. Así es, era el pecado que ya entró en el hombre, y es ahí donde empieza a perder su identidad el hombre, su naturaleza, lo que Dios le había dado. Es ahí donde se pierde, es ahí donde se empieza. El hombre perdió su valor, perdió su diseño, perdió su naturaleza y empezó a caminar errante por la tierra.
Así es, perdió y empezó a caminar como errante en la tierra, y eso le trajo consecuencias, amados. Le trajo consecuencias como la muerte. Así es, como la muerte espiritual, y no teniendo contacto directamente con Dios, pues se olvidó quién era. El pecado le cegó los ojos. Amén. En el libro de Génesis capítulo 6, versículos 7 y 8, dice así la palabra de Dios. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlas hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Solamente un hombre, Noé, me menciona. Solamente un hombre, Noé, que al menos tenía la identidad, pues le cayó en gracia a Dios, y por medio de Noé, pues pudo, hoy en día, pues sobrevive la humanidad. Amén. ¿Cómo afectó la pérdida de la identidad en el hombre? ¿Cómo ha afectado hasta el día de hoy la pérdida de la identidad del hombre? La pérdida de la identidad, amados, afectó muchísimo. Afectó muchísimo a las familias, casi toda la humanidad desapareció, bueno, por decir toda, ¿verdad? Había mucha depravación, cada quien hacía lo que quería y nadie tomaba en cuenta a Dios. Ahora ¿qué ha hecho Dios para que el hombre recupere su identidad? ¿Qué es lo que ha hecho Dios? ¿Qué ha estado haciendo Dios? Y vemos que de muchas maneras Dios ha querido que el hombre vuelva al diseño original. Eso es lo que ha estado intentando Dios. Amén. Eso es lo que Dios ha estado intentando, y hace más de 2000 años, pues Dios envió a su único hijo, al unigénito. Eso es lo que me muestra en la palabra de Dios. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, o sea, tenga identidad. Porque por la falta de identidad nos perdemos, amados. Así es como lo escuchan, nos perdemos. Entonces, ¿por qué Dios quiere que el hombre recupere su identidad? ¿Por qué está interesado Dios en que el hombre, usted, yo y toda la humanidad, por qué Dios se preocupa que el hombre recupere su identidad? ¿Sabe por qué? Porque Él lo creó. Así es. Porque Él mismo lo creó. Dios sabe lo que le falta al hombre. Dios sabe, amados. Lo creó para que tenga pues autoridad. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la identidad del hombre? Estamos en el año 2020 y pues yo creo que usted se ha dado cuenta lo que está, ¿verdad?, pasando con la identidad de las personas. Yo creo que usted es testigo de ello. Yo soy testigo de eso, de que muchas personas han perdido la identidad. Solo aquel que fabrica pues una herramienta o máquina, ¿verdad? Si fallare la herramienta, la máquina, pues la persona pues que la fabricó lo puede arreglar, le da solución para que siga funcionando correctamente. Solo la persona que la fabricó, solo la persona que la diseñó, y solamente Dios tiene el poder para darle la autoridad al hombre, lo que ha perdido. Amén. Así es, amados. Hay muchas personas que se jactan y dicen: bueno, pues yo soy doctor, yo soy policía por si acaso, yo soy abogado, yo soy ingeniero, por si acaso yo gano tanto. Pero esto no se trata de que yo soy doctor, porque hay muchas personas que son doctores, pero cuando salen dejan de ser doctores. Hay mucha gente que dice: yo soy policía, pero cuando termina su turno de policía sigue siendo policía. ¿Qué es lo que sucede? Soy ingeniero, y cuando sale, ¿en qué se convierte? Y no por decir pues también cristianos,
que salen de la iglesia y cuando salen, ¿qué es lo que sucede? Pues yo creo que usted mira las noticias y en las noticias podemos ver muchos casos, ¿verdad? Que hay mucha gente que se mata, mucha gente que pues se suicida, mucha gente que comete locuras por falta de identidad, queriendo así atraer, a llamar la atención a las personas por la falta de identidad. Ahora, la profesión no te define tu identidad, amados. La profesión no define la identidad. El dinero tampoco nos define nuestra identidad. Amén. Es así. Entonces, ¿cómo nos afecta la falta de identidad? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo le afecta? ¿Cómo me afecta la falta de identidad? La falta de identidad nos afecta, amados. En el primer punto nos afecta en que destruye nuestra persona. Así es, destruye nuestra persona. Se convierte en una persona que influye quizás en otras, pero para mal. Ahora, podemos ver jóvenes, aún hasta adultos, involucrados pues en escándalos, en infidelidades, y porque tiene personas en su entorno que no le dice nada, pues cree que lo que hace está bien. En el libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 39, la palabra de Dios dice así: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Definitivamente no lo va a poder guiar porque ambos van a caer. Una persona que no tiene identidad no puede guiar a otra persona que no tiene identidad, porque ambos se van a terminar perdiendo. La falta de identidad, amados, también destruye nuestro autoestima. Lo destruye por completo. Y pues autoestima significa pues pagar, aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo. Ese es el significado de la autoestima, que es el aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo. Ahora, pues quiere decir que por falta de la autoestima, la persona hoy en día se viste como quiere. Así es, empieza a llamar la atención hacia otras personas, toma decisiones basadas en lo que le dicen, pues quiere impresionar a los que están en su entorno. ¿Por qué? Porque no tienen identidad. No la tienen. ¿Quiénes son? Por ejemplo, ¿quiénes nos formaron? ¿Quiénes lo formaron a usted? ¿Quiénes me formaron a mí? ¿Quiénes están en nuestro entorno? Nuestra familia. Y si en la familia, pues mi padre o mi madre no tuvieron identidad, pues tampoco me la pudieron dar a mí. Por ejemplo, también podemos saber en las amistades, si nuestras amistades no tienen identidad, si yo me uno a ellos, lo que ellos son me lo van a transmitir también. ¿Por qué? Porque no tienen identidad. La sociedad también se encarga de formarnos, amados. Entonces, se encarga de formarnos cuando no tenemos una identidad establecida. Por ejemplo, también podemos ver los medios de comunicación, donde influyen mucho y todo entra por los ojos. Y somos movidos por lo que vemos. Así es como lo escucha. Hay muchos que por la falta de identidad están imitando a ciertos personajes de la televisión. Están imitando lo que sale en internet por la falta de identidad. Cuando no hemos tenido a Dios en nuestras vidas, pues ellos o nosotros pues nos hemos encargado de formarnos e influenciar pues en nuestras vidas, por más bien que pareciera. Por más bien que pareciera, amados. Yo he sido una de las personas que no he tenido identidad porque no tenía a Jesús. No conocía la palabra, estaba alejado de Dios. Entonces, la falta de identidad a mí me afectó muchísimo. Yo no sé cuántos aquí quizás imitaron a su papá, imitaron a su mamá. Lo que vemos televisión, también quizás lo que ven televisión, vemos que sale la moda, la música, en el internet, igualito. La persona que tiene falta de identidad, todo quiere imitar, absolutamente todo. Entonces, hay mucha gente, amados hermanos, hay mucha gente que nos dicen quiénes somos y
Y pues a unos les dicen, pues no, ahí viene el borracho, porque de esa manera lo identifican en la sociedad. Ahí viene la loca. De esa manera tratan de identificarla a esa persona. Y muchas veces esa persona, cuando recibe esas palabras, como que se siente identificado, identificada. ¿Por qué? Porque no sabe su identidad. Entonces, ahí está el mentiroso. Ahí viene el duro de matar, porque ya lo conocen, que no da pero ni en defensa propia. Ya lo conocen, ya lo identificaron ya. Ahí viene la sangrona, el sangrón. En fin, nos señalan, nos califican y poco a poco van influenciando en nuestras vidas. Así es, amado. Van influenciando en nuestras vidas. En el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 13, Jesús, vemos un caso ahí. Jesús preguntó a sus discípulos. Miren esta pregunta que Jesús pues le dice que pues Jesús con sus discípulos estaban viniendo a Cesarea. Jesús le dice esto: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo de los hombres? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Le dijo Jesús a sus discípulos. Yo creo, bueno, las personas que leen bastante, yo creo que ya se identifican con esta escena, ¿verdad? Y vemos que respondió Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amados, Jesús se sorprendió porque le dijeran quién era él. Jesús no se sorprendió por eso. Jesús, él ya sabía quién era. Jesús sabía, Jesús dijo: yo sé, porque sé de dónde vengo y sé a dónde voy. A Jesús no le llamó la atención de que a Pedro, pues, en oración el Padre, porque Jesús le dijo: Pedro, esto no te reveló carne ni sangre, eso te reveló mi Padre que está en los cielos. Porque el Padre se lo había revelado a Pedro quién era el que estaba delante de ellos. Y en ese momento, pues, ya Jesús sabía quién era. A Jesús no le llamó la atención eso, porque sabía Jesús su identidad. Él, estando en la tierra, no perdió su esencia. Él, estando en la tierra, se mantuvo tal cual como él era. Amén. Jesús dijo en el libro de San Juan capítulo 15 versículo 5, dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, vuelvo a repetir, porque separados de mí nada podéis hacer. Así es como lo escucha. Entonces vemos que esto se trata de identidad, amados. ¿Dónde usted está buscando su identidad? ¿En dónde cree que está su identidad? ¿En el trabajo? ¿Con las mujeres? ¿Con el alcohol? ¿En dónde cree que usted está su identidad? Por eso Jesús, al ver a tantos fariseos, Jesús les dijo: yo soy la luz del mundo. Aquel que había venido a iluminar a todos los hombres, había venido a devolverles, amados, a devolverles su identidad, de quiénes eran. Qué tremendo. Vemos a Jesús tratando de devolverles la identidad a la humanidad. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Entonces, cuando no conocemos la verdad, amados, cuando estamos pues salidos del camino, cuando no conocemos la verdad, tenemos una vida distorsionada, fuera totalmente del propósito de Dios y del diseño con la que Dios nos ha creado, amados. Es así. Por eso Él en San Juan 15:5 dice: separados de mí nada podéis hacer. Absolutamente nada. Amados, ni los propios fariseos sabían quiénes eran. Ni ellos mismos sabían. Tenían mucho conocimiento, tenían sus certificados, soy teólogo, pero aún así no sabían su identidad, porque la letra te mata. Amén. Entonces, solo Jesús
Escúcheme, iglesia, solo Jesús fue el que dijo, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Solo Jesús pudo decir esas palabras. Solo Jesús. Ahora, ¿sabe usted su identidad en Cristo Jesús, amados? ¿Sabe su identidad? Eso es, el día de hoy tenemos que preguntarnos eso. ¿Sabemos nuestra identidad en Cristo Jesús? ¿Tiene esa confianza para pedirle a Jesús, para descansar en Él? Así como Juan, pues, se recostaba a su pecho. ¿Usted tiene esa confianza, esa libertad? ¿Sabe usted quién es como padre, como madre, como hijo? ¿Sabe su identidad? Dios no quiere, amados, Dios no quiere que estemos por este mundo divagando, sin rumbo, o haciendo cosas pues por las que no hemos sido diseñados. Amados, somos únicos. Así es, somos únicos. Usted es única, yo soy único. Amados, somos únicos y Dios a cada uno quiere darle su identidad. Hemos sido creados para grandes cosas. Así es como lo escucha. Hemos sido creados para grandes cosas, pero por la falta de identidad estamos haciendo otras cosas. Por eso tenemos que tenerlo claro el día de hoy. Amén. Acerca de nuestra identidad en Cristo. Amados, identidad en Cristo. No seamos como este hombre del tren, que no sabía que su boleto pues también estaban incluidos los alimentos. Este hombre no sabía, estaba muriéndose de hambre, estaba renegando porque no comía. Y así hay muchos hoy en día que reniegan porque no saben lo que tienen. Están haciendo tanto problema por un lado, por otro lado, porque no saben su identidad. Están mendigando. Y Dios no quiere que sus hijos estén mendigando. Dios no quiere que su creación esté mendigando. Dios no quiere eso. Por eso ha mandado a Jesucristo a devolvernos nuestra identidad. Amén. Dígale al que está a su lado, ¿estás entendiendo? Dígale al que está a su lado, ¿estás entendiendo? Amados, ningún ser humano tiene la capacidad de decirnos quiénes somos. Así es como usted lo escucha. Ningún ser humano tiene la capacidad, ningún ser humano está dotado para decirnos quiénes somos. Nadie puede, ningún hombre, mujer puede decirnos cuál es nuestra identidad. Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre, porque no es el hombre, no es la mujer la que no va a dar la identidad. Porque te cases, tu esposa no te va a dar la identidad. Porque te cases, tu esposo no te va a dar la identidad. Porque mujer, porque le des hijos a tu esposo, eso no te va a dar, el dar hijos no te va a dar la identidad. Amén. Porque ganaste un premio no te va a dar la identidad. El hombre no puede dar la identidad al hombre. No puede. ¿Saben por qué? Porque solo Jesús tiene la respuesta. Así es. Solo Jesús tiene la respuesta, amados. En el libro de Jeremías 29:11 dice así la palabra de Dios. Porque yo sé. ¿Qué tal relevancia en esa frase? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Qué tremendo versículo, amados. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Mucha gente dice, ¿qué piensas de mí? ¿Qué piensas de mí? Pero esa pregunta tenemos que hacérsela al Todopoderoso, a nuestro Creador, aquel que nos creó a su imagen y semejanza. Amén. Por eso es importante cuando se malogra una qué sé yo, una licuadora, un horno microondas, un televisor, un parlante. Vamos al técnico, vamos quizás a la persona que lo diseñó, porque sabe cómo debe de arreglarlo.
Y si nosotros no tenemos identidad, andamos mendigando, andamos haciendo cosas que ni siquiera se nos mandó a hacer por la falta de identidad, a quien debemos de recurrir, amados, es a Jesús. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice su palabra. Amados, ¿quiénes somos entonces? ¿Quién soy, pastor? ¿Quiénes somos? Vamos a la palabra. Amén. Vamos a la palabra para que alumbre nuestro entendimiento. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12, yo creo que ya más de uno lo ha leído, más de uno quizás se lo ha compartido, pero aún así, por más que lo han leído, no tienen identidad. No tienen identidad. Entonces, San Juan 1:12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos, escúcheme, de ser hechos, fabricación, de ser hechos hijos de Dios. Porque Él es nuestro creador. Y nosotros fuera de Él andamos errantes, andamos ignorando. Por eso dice Oseas 4:6: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y es por eso que andamos mendigando, hacemos una cosa y nos metemos a hacer otra, amados, porque no hay identidad. Amén. No hay identidad. Entonces la palabra dice que nosotros somos hijos de Dios. Amén. ¿Por qué? Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, o sea, potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se gozan ahí en casa? Despierta al que está a tu lado y dile: somos hijos de Dios. Si usted lo ha recibido, si usted cree en su nombre, Dios le ha dado la potestad, Dios le ha dado el poder, amados, de ser sus hijos. Y en lo natural, un padre, cuando pues su hijo nace, va y le pone su nombre, lo firma, amados. ¡Qué privilegio! Que nuestro Padre Celestial nos dé la potestad, el poder, la identidad que necesitamos, amados. Quien les habla no tiene identidad. Y quizás hay muchos que me están mirando también y no tengan identidad. Pastor, yo iba a la iglesia, yo hacía acá, allá, pero siento no sé, me siento que no estoy agradando, que no estoy haciendo las cosas que debo de hacer. Pues es porque falta identidad. No se ha revelado la palabra de Dios. Porque una persona cuando sabe que es hijo de Dios, que lo ha recibido como su Señor y su Salvador, amados, no está perdiendo el tiempo, no está mendigando. Por eso es importante el día de hoy entendamos, amados, quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Amados, hemos nacido para vivir en santidad. La palabra lo dice en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Escuchen esto, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hemos nacido para vivir en santidad. Amados, hemos nacido para vivir en santidad. Si usted no está viviendo en santidad, eso quiere decir que usted no sabe su identidad. Porque Dios es santo. Nuestro Padre de lo que está en los cielos es santo. Y Él quiere que nosotros, amados, vivamos en santidad. Amén. Para eso nos ha llamado el Señor. Para eso te trae el Señor. Antes estábamos ahí mostrando la carne, estábamos mostrando lo que no debería demostrar, pero ahora Dios nos llama a la santidad. ¿Para qué hemos sido creados? ¿Se ha preguntado eso? ¿Para qué hemos sido creados? Amados, qué privilegio, porque hemos sido creados para ser templo de Dios. Hemos sido creados para hacer luz. Hemos sido creados para ser valientes. Amén. Hemos sido creados para ser libres de la condenación. Por eso apareció Jesús, para libertarnos, librarnos de la condenación y así tener una identidad. Amén. Es así, para no vivir condenados.
Porque hay mucha gente que quizás abortó, mató, se drogó, vienen al camino del Señor, viven condenados, no saben su identidad. Pero por más errores que haya cometido, amados, la palabra de Dios dice que no hay condenación para todo aquel que está en Cristo Jesús. No hay condenación, somos libres de condenación. Así que si usted se equivocó, ya lo sabe. Amén. Somos elegidos, amados, para llevar frutos. Somos elegidos para llevar frutos. Hay miembros de la iglesia que aún no saben quiénes son. Están pues mendigando, se sienten derrotados, no saben para qué los llamó el Señor, no saben su identidad. Pero este es el tiempo que te definas. Amados, este es el tiempo que te definas. Así es. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, amados. Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía. Dios nos ha dado espíritu de poder. Amados, Dios nos ha dado su identidad. Así como usted lo escucha. Este es el tiempo que nosotros tenemos que definirnos. Amén. Este es el tiempo. Así como la serpiente pues le habló a la mujer, así a muchos hoy en día está hablando. ¿Qué te han dicho? ¿Que este es el año de cumplimiento de la promesa? ¿Qué te han dicho? ¿Que te va a ir bien? ¿Qué te han dicho? ¿Que te va a sanar? Pues no es lo que el diablo diga, sino es lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Amén. Ya es lo que Dios ha establecido en su palabra. Ya es lo que Dios ha dicho. Ya está escrito, amados. Tu identidad está escrita. Así es como lo escucha. Ya está escrita nuestra identidad. Amén. Ahora, ¿qué puedo hacer, pastor, para poder saber quién soy? Porque yo he estado ya congregándome 5, 10, 20 años y no sé quién soy. O quizás hay alguna persona nueva que me está mirando en este momento y no sabe cuál es su identidad. Por estar metido quizás en las cantinas, ha estado buscando su identidad, qué sé yo, con las mujeres, ha estado buscando su identidad en la pornografía, ha estado buscando ahí su identidad en lugares donde no debe de estar. Es importante que el día de hoy aprendamos esto, amados. Nuestra identidad en Cristo, mi identidad en Cristo. Amén. ¿Qué debo de hacer? Lo primero que se tiene que hacer, amado, es de que usted tiene que decidir. Tenemos que decidir. Amén. Tenemos que decidir. En el libro de Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Amados, nosotros para poder tener nuestra identidad tenemos que ir al manual, a la palabra de Dios, donde están escritas la palabra de nuestro Señor inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Para cada uno de sus hijos. Dios quiere que conozcamos nuestra identidad, pero la única manera como vamos a poder obtener nuestra identidad es creyendo en su palabra. Que cuando yo abra la Biblia, pues yo vaya con esa fe. Amén. Con esa fe, con esa convicción de que Dios me va a decir cuál es mi verdadera identidad. El otro paso es aceptarlo como mi Señor y mi único Salvador. Porque muchos quieren un Salvador, pero muchos no quieren un Señor. Porque si tú tienes tu Señor, el Señor te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Amén. El Señor te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Y para eso pues está San Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice la palabra, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amados, se tiene que nacer de nuevo. Así es. La palabra de Dios dice que nuevas son sus misericordias. Se tiene que nacer de nuevo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, escúchelo ahí, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuánto le dan gloria al Señor ahí en su casa, en el lugar donde se encuentre? Dele gloria al Señor, porque he aquí todas son hechas nuevas. El Señor quiere dar identidad a aquellas personas que no la tienen. Solo Jesús te dirá quién eres. Solo Jesús. Mira, amado, amada, amigo, amiga, lo que me están escuchando quizás por primera vez, no te lo va a decir Mahoma.
no te lo va a decir Buda, el brujo no te lo va a decir. Amén. Mahoma no dijo lo que dijo Jesús, ni mucho menos el Buda. Ahí hay mucha gente que cree en esas cosas. El brujo tampoco te va a decir tu identidad, ni los ídolos. Solo Jesús, escúchelo, solo Jesús es el camino y la verdad y la vida. Porque en Jesús está nuestra identidad. Amén. Solo en Jesús está nuestra identidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tomar mi decisión. Amados, no podemos seguir pues siendo así o haciendo pues lo que el diablo o el mundo dijo que éramos. No podemos seguir viviendo así. Usted no puede seguir viviendo así. Amén. No podemos vivir así. En el libro de Proverbios 19:21 dice así: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Porque Él sabe y Él tiene la identidad para usted. Así que la Biblia dice: por los frutos los conoceréis. Amén. Por los frutos los conoceréis. Así que no nos olvidemos que somos hijos de Dios y que somos más que vencedores, amados. Somos más que vencedores. El mundo no determina quiénes somos. Amén. El mundo no determina quiénes somos. ¿Cuántos hijos de Dios estamos conectados en este momento? ¿Cuántos hijos de Dios quieren que Dios pues le devuelva su identidad? Yo creo que todos queremos, ¿verdad?, la identidad que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque somos únicos, amados. Y si hay alguien en este momento que me está escuchando por primera vez, yo le invitaría a que esta mañana pues pudiera hacer una oración de fe, aceptándolo a Jesús como su Señor y su único Salvador. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana he escuchado tu palabra y reconozco que he estado caminando por este mundo sin identidad. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Señor Jesús, te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, amado Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Yo te felicito y te invito a que sigas pues buscando de Dios. Visita siempre la página, consíguete una Biblia para que te sigas alimentando, ya que por medio de la palabra de Dios podamos encontrar nosotros la identidad que Cristo quiere que tengamos. Amén, iglesia. Así que yo le invito a que me acompañe para poder cerrar este servicio virtual con una oración. Padre, te doy gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios mío, por tu fidelidad. Gracias por la identidad que nos has dado a cada uno de nosotros. Amado Dios, glorifícate en todo tiempo. Amado Padre, yo creo que tu palabra no retorna atrás vacía, Señor. Guarda nuestras vidas. Amado Dios, yo bendigo a tu iglesia. Guárdalos, Señor, los cubro con tu sangre, Padre, creyendo en todo tiempo que tu iglesia camina, amado Padre, con la identidad que tú le has dado. En el nombre del Padre y del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.